En el presente video vamos a abordar el tema de empresas promocionales, donde vamos a desarrollar lo siguiente. ¿Qué es una empresa promocional? ¿Quién acredita a una empresa promocional? ¿Cuáles son los requisitos para su inscripción? ¿Cuáles son los beneficios de ser una empresa promocional? La creación de una empresa promocional es un desafío para incorporar a las personas con discapacidad al mercado laboral, tarea que es posible lograr dado que las personas con discapacidad cuentan con competencias para impulsar un modelo de negocio con alta rentabilidad. Si deseas realizar un trámite, pero no conoces los requisitos y no sabes dónde acudir, eso ya no es un problema. Aquí está la solución. ¿Qué es una empresa promocional? En nuestra legislación se crea la figura de empresas promocionales de personas con discapacidad como una de las medidas especiales para promover la inserción laboral de las personas con discapacidad. En el artículo 54 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley número 29973, se considera empresa promocional de personas con discapacidad aquella constituida como persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial que cuenta por lo menos con un 30% de personal con discapacidad. El 80% de este personal desarrolla actividades directamente vinculadas con el objeto social de la empresa. Es decir, no es suficiente con que una empresa tenga entre sus trabajadores a 30% de personas con discapacidad, sino que el 80% de estas tienen que trabajar directamente en las labores vinculadas que hace la empresa. Por ejemplo, una empresa que brinda servicios de venta de materiales de ferretería cuenta con 10 trabajadores, de los cuales 3 son trabajadores con discapacidad y 2 se dedican a despachar los materiales de ferretería y uno de ellos es almacenero en la empresa. Además, se cuenta con el Decreto Supremo 001-2003-TR que crea el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad que está a cargo de la Dirección de Empleo y Formación Profesional o dependencia que haga sus veces en las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, la Resolución Ministerial número 196-2007-TR aprueba la Directiva Nacional del Procedimiento para el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad, que establece el procedimiento para evaluar y calificar las solicitudes de inscripción de las empresas promocionales y expedir su constancia. Estas normas son importantes para tener un registro adecuado de las empresas promocionales donde laboran tanto personas con discapacidad o personas sin discapacidad de acuerdo a las disposiciones vigentes. ¿Quién acredita a una empresa promocional? Las empresas que busquen ser reconocidas como empresas promocionales de personas con discapacidad requieren acreditarse, labor que recae en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. De acuerdo al artículo 55 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley número 29973, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es la entidad encargada de acreditar a la empresa promocional de personas con discapacidad a través de su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Promocionales de Personas con Discapacidad. Esta inscripción es necesaria para obtener el reconocimiento como empresa promocional, lo cual le permitirá ser proveedor de bienes y servicios del Estado con los beneficios que otorga la normativa vigente. ¿Cómo acreditarse para ser considerado como una empresa promocional? ¿Cuáles son los requisitos para su inscripción? Para inscribirse como empresa promocional de personas con discapacidad se requiere cumplir con los siguientes requisitos. Constituirse como empresa. Esto incluye copia de la escritura de constitución y sus modificaciones, de ser el caso, inscrita en los registros públicos. Siempre y cuando se trate de una persona jurídica, indicar el número de RUC vigente. Declaración jurada de la empresa, según formato aprobado por norma. De contar con no menos del 30% de sus trabajadores en la condición de discapacidad, de los cuales el 80% deberá desarrollar actividades relacionadas directamente con el objeto social de la empresa. Certificado de discapacidad. Copia de los certificados de discapacidad de cada uno de los trabajadores. Planilla electrónica. Copia de la planilla electrónica correspondiente al mes anterior en el que se solicita la inscripción.
Ahora bien, ¿dónde puede registrarse una empresa promocional de personas con discapacidad? En las gerencias y/o direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo de los gobiernos regionales a nivel nacional, quienes son los entes encargados de realizar la inscripción y una vez realizada, estas otorgan una constancia que las acredita como empresa promocional. Otra labor que realiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el de fiscalización del cumplimiento efectivo de la proporción de su personal con discapacidad. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su función inspectiva, fiscaliza a las empresas promocionales de personas con discapacidad para verificar el cumplimiento efectivo de la proporción de trabajadores con discapacidad. Y el registro fraudulento como empresa promocional de persona con discapacidad se encuentra tipificado como infracción muy grave en materia de empleo y colocación en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. ¿Cuáles son los beneficios de ser una empresa promocional? Constituirse como una empresa promocional tiene beneficios. En los procesos de contratación de bienes, servicios u obras convocados por entidades públicas, la empresa promocional de personas con discapacidad tiene preferencia en el caso de empate entre dos o más propuestas, bajo sanción de nulidad. Asimismo, en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF, establece: en el supuesto que dos o más propuestas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden. 1. En adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía a favor de las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa en la materia. 2. En adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía a favor de las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa en la materia. 3. A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico tratándose de servicios. 4. A prorrata entre los postores ganadores de acuerdo con el monto de sus propuestas en ejecución de obras. 5. A través de sorteo en el mismo acto. Cuando el otorgamiento de la buena pro se desarrolle en acto privado, la aplicación de los dos últimos criterios de desempate requiere de la citación oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar el veedor del Sistema Nacional de Control. Las empresas promocionales de personas con discapacidad que quieran acogerse a este beneficio requieren presentar ante la entidad pública contratante la constancia que la acredita como tal. Recordemos que esta constancia es emitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo. También deben presentar la copia de la planilla de remuneraciones correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al proceso de contratación convocado por dicha entidad. La entidad contratante verificará toda la documentación para hacer válido este beneficio. Como hemos visto, constituirse como una empresa promocional tiene beneficios para contratar con el Estado. Sin embargo, el principal beneficio es promover el derecho al trabajo de personas con discapacidad, y eso contribuye a ser una sociedad mejor. Para terminar, ¿conoces experiencias de empresas promocionales que se hayan constituido en tu región? En tu región, ¿cómo funciona el registro de empresas promocionales de personas con discapacidad?